Vamos a precisar y resumir esta serie de vídeos sobre el desmontaje del movimiento antimigración identitario. Uno de los riesgos que tiene el discurso, sobre todo si es un discurso improvisado y no escrito o no leído, es que se van dejando cosas en el tintero y se puede incurrir en imprecisiones. Por eso ahora resumimos y precisamos algunas cosas que podrían tenerse por malentendidos. Algunas cosas que podrían tenerse por malentendidos. Hemos dicho, vamos a resumir eso de entrada, luego hacemos las precisiones. El movimiento antimigración identitario es, en el fondo, la cara metropolitana, el lado metropolitano, el lado interno de lo que es la globalización, que la globalización es el actuar de eso mismo en el lado externo, en la colonización exterior. En otras palabras, el movimiento antimigración identitario es una globalización interior, una colonización interior. Del mismo modo que la globalización se revuelve contra la interculturalidad, la diversidad cultural en el exterior, el movimiento antimigración identitario es una globalización que se revuelve contra la diversidad cultural en el interior. Por lo tanto, a pesar de que el movimiento antimigración identitario se presenta a sí mismo como antiglobalización y partidario de la diversidad cultural, en realidad el movimiento antiglobalización identitario es globalización. Y es globalización no solo porque el sujeto, la élite del movimiento antimigración identitario es el mismo sujeto y la misma élite que el sujeto depositario, el sujeto que está cobrando los dividendos de la globalización es el mismo que el del movimiento antimigración identitario. No solo por eso, sino que además son lo mismo globalización y movimiento antimigración identitario, no solo por ser el mismo sujeto, no solo por ser el mismo acreedor, sino que son lo mismo porque son el mismo contenido conceptual. Es decir, la globalización se opone a la diversidad cultural imponiendo un imperialismo ideológico monocultural. Todo imperialismo es el dominio de una cultura metropolitana frente a las colonias que son aculturizadas y dominadas por esa cultura impuesta. Pues el movimiento antimigración identitario es exactamente lo mismo, hecho a escala pequeña, a escala nacional, a escala interior, imponer una monocultura única de una élite oligárquica local al resto de individuos de diversas culturas que viven en ese interior. Es exactamente lo mismo. Son, por lo tanto, enemigos de la diversidad cultural. Habíamos dicho que una de las pruebas de su enemiga contra la diversidad cultural es su propia autopercepción, su propia denominación como identitarios. Es decir, han renunciado al nombre de diferencialistas que utilizaban antes. Hubo una etapa incluso en que la nueva derecha en Francia defendía la convivencia intercultural en Francia, es decir, eran partidarios de un multiculturalismo de guetos separados en respeto y en convivencia. Decían que eso era lo coherente con sus postulados. Ahora han pasado a defender, o los herederos de eso han pasado a defender lo opuesto, es decir, oponerse a la multiculturalidad, oponerse a los guetos, oponerse a la diversidad cultural en el interior, reproducir el esquema imperialista colonialista de la globalización mundial, reproducirlo en el interior, es decir, un sistema con una única cultura, eso es lo que hemos llamado anteriormente Gleichschaltung, es decir, la homogeneización. Eso es liberalismo, es decir, es homologar con un mismo patrón. Históricamente esto ha sucedido además antes de la globalización. La prueba de que el movimiento identitario antimigración es globalización pura y dura es que aparece históricamente antes de la globalización, o sea, no es una reacción contra la globalización, sino que es el precedente de la globalización. La globalización no es más que la consecuencia, la extensión imperial de ese proceso. El primer Estado-nación moderno aparece con los reyes católicos.
por ejemplo, como se ve en Maquiavelo, ¿no? Que le dedica un homenaje a Fernando el Católico. Es un Estado moderno que se constituye justamente con esa negación de la diversidad religiosa, de la diversidad